Entonces ahora poniéndome la otra ropa, hay una enseñanza bíblica en el tema que hemos escogido para compartir con ustedes esta noche, esta mañana, gracias, esta mañana. Y esta invitación bonita, yo la he titulado Crucemos al otro lado. Y ya en la medida en que vayamos entrando, pues iremos entendiendo por qué hemos titulado este tema esta mañana, Crucemos al otro lado. La historia cuenta que Jesús junto con los discípulos estaba trabajando con multitudes. En el capítulo 4 del libro de Marcos, escogí Marcos para tratar esta historia, aunque también se presenta en el libro de San Lucas, pero preferí presentarle esta mañana a través del libro de Marcos. He predicado otras veces de esta misma cita con un enfoque distinto al que se va a estar presentando hoy, y ojalá el Señor pueda hablarme y hablarnos a través de su palabra. Y Jesús se habían pasado todo el día trabajando con la multitud, y ustedes y yo sabemos, Herodes, lo que Jesús hacía cuando estaba con una multitud. Y hacía milagros de sanación, hacía milagros de transformación y impartía la palabra. Yo, después que tengo la oportunidad de estar trabajando con la palabra, puedo ser testigo de que no hay una cosa que canse, esto no es fácil, esto no es fácil. Y ser predicador, predicar la palabra, es todavía más complejo, porque no solo conlleva la parte física de la presentación, sino hay un ejercicio intelectual que a veces uno tiene. Y aparte del ejercicio intelectual hay un compromiso con alguien superior a uno, y esto es una mezcla como de sentimientos que uno no puede describir. Tú que has predicado, Elmi, que uno no puede describir con palabras, porque cuando uno se para acá arriba, no es como decía Herodes ahorita más temprano, no es jugando a la iglesia que uno está. Esto es un asunto de compromiso con alguien que es superior a uno, y de paso alguien con quien no se puede jugar porque no puede ser burlado. O sea, que de repente yo no me puedo presentar aquí a decir una cosa entonces conlleva un compromiso, y Jesús estaba metido durante todo el día en este compromiso tan importante para él. Y habiendo terminado ese día, entonces Jesús le dice a los discípulos en el verso 35 del libro de San Marcos: vamos para el otro lado. Y en este punto yo quiero que usted y yo hagamos una oración para cruzar a ese lado al que Jesús invitó a los discípulos a cruzar. Nuestro Padre y nuestro Dios, nosotros hemos comprendido a través de la lectura de tu palabra, a través de escuchar tus mensajes, que solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Y habiendo aprendido esto, Señor, esta mañana damos testimonio de que nuestras rodillas solo se inclinan en adoración ante tu presencia. Si en algún momento, oh Dios, este pueblo tiene que enfrentar situaciones en esta vida por haber decidido adorarte a ti, yo sé que los que estamos aquí estamos dispuestos a morir antes de adorar a otro que no sea a ti. Y por eso te damos gracias, por la convicción de tu palabra poderosa que ha transformado el destino de nuestra adoración y el destino de nuestras vidas. Queremos que en esta hora, al entrar en contacto directo con tu palabra, tu espíritu tenga la libertad de moverse conforme a como Él quiera, y que tenga la libertad no de decir lo que hemos preparado como algo cuadrado, sino que Él pueda decir lo que Él quiera decir a tu iglesia en este sábado. Pedimos estos favores, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Jesús, luego de trabajar con la multitud, llama a sus discípulos y les invita a cruzar al otro lado del lago. Y lo que ocurre mientras Jesús está cruzando, mientras los discípulos y Jesús están cruzando, y quiero leer el texto para que entremos en relación con la historia que se presenta en esta parte de la Biblia. Le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca de donde estaban. También habían otras barcas que le acompañaban, y todos decidieron cruzar al otro lado. Pero se levantó, dice la historia bíblica,
una tempestad de vientos de tal manera. O sea, lo que se levantó fue algo fuerte, Heidi, porque dice que las olas azotaban la barca y ésta estaba por hundir. Jesús estaba en la popa y dormía. Había una tormenta que estaba casi hundiendo el barco, pero Jesús estaba en el barco y Jesús estaba tranquilo. Abro un paréntesis aquí. Muchas veces nosotros pensamos, por situaciones que vemos en la iglesia, muchas veces pensamos que la iglesia puede caer en una situación o puede desaparecer o puede colapsar. Muchas veces nos preocupamos por esto. Yo quiero que tú sepas que en esta historia la palabra de Dios me enseña que mientras yo estoy preocupado por las tempestades que azotan la barca de la iglesia, Jesús está ahí y está tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está tranquilo? ¿Por qué? Porque Él está en control. Y yo voy a repetir esto una vez más. Muchas veces nosotros incluso dudamos de que ese sea el barco, dudamos de que este sea el barco, porque vemos cosas desagradables, olas que inundan la iglesia, que parece que va ¿a qué? A naufragar. Pero Jesús está ¿dónde? En la iglesia. Y Jesús está ¿cómo? Tranquilo. ¿Por qué? Porque Él está en control. Cierro paréntesis. Entonces dice la historia que Él estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Tranquilo, tranquilo. Y entonces vamos nosotros en oración: Señor, pero tú no estás viendo a Marino. ¿Cómo es posible? Tú no estás viendo. Mira, y empezamos a chismear con el Señor sobre cosas. Y el Señor se despierta tranquilo, Bruno, y te dice: ¿dónde tú tienes puesta la fe? ¿En Marino? Eso parece como un reclamo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe esta mañana? Y los discípulos se miraron unos a otros. Y entonces Él se levanta y dice: mira, para que tú veas dónde tiene que estar tu fe. Dice la Biblia, y yo quiero leer el texto. Se levantó, ¿y qué cosa hizo? Reprendió a Marino. Y perdón, estoy cogiendo a Marino como ejemplo. O sea, ¿dónde tiene que estar mi fe puesta? ¿En el barco? ¿En las situaciones? ¿O en el capitán? Porque van a haber situaciones que van a traer agua al barco, pero el que tiene el control del barco no es el barco, es el capitán. Y aunque parezca que el barco se va a hundir, dice la sierva del Señor, no se hundirá. No sé qué cosa, hermanos, no se hundirá. ¿Por qué? Porque Jesús es quien guía ese barco. Entonces se levantó y reprendió el viento y dijo a las aguas: silencio. En otras versiones dice que Él dijo a las aguas: calla, callen, calla, ¿y qué cosa? Y enmudece, tranquilo. Y dice el texto que después que Él dijo esto, hubo una bonanza inexplicable, porque se usa un imperativo allí, grande, una cosa tremenda. Parece que el escritor bíblico no había vivido un momento de tranquilidad de esa magnitud como la que se vivió después de esa tormenta. Entonces tengo que regresar, porque cuando Jesús está trabajando con la multitud, llega la hora o el momento, tal vez no se terminó el trabajo, cuando Jesús le dijo a los discípulos: tenemos que cruzar al otro lado. Y yo tengo la inquietud, nace en mi corazón la inquietud, porque si Jesús estaba trabajando de este lado, ¿por qué
¿Para qué? ¿Cuál fue el motivo por el que Jesús decidió cruzar al otro lado del lago? ¿Qué iba Jesús a buscar al otro lado del lago? ¿Y por qué Jesús me está invitando a mí a cruzar al otro lado? Y quiero que sepan que cuando Jesús me dice que crucemos al otro lado, no va a ser fácil cruzar al otro lado, porque del otro lado está la misión que Él tiene para mí. Dije como muchas cosas rápido, ¿verdad? Cuando Jesús me dice que cruce al otro lado, hay un propósito en llegar al otro lado. Pero en esta historia Jesús me dice, en el momento en que decidas cruzar al otro lado, no va a ser fácil. En el momento en que te montes conmigo para cruzar al otro lado, van a venir problemas. En el momento en el que te montes conmigo para cruzar al otro lado, va a haber crisis. En el momento en el que te montes conmigo para cruzar al otro lado, es probable que pierdas tu trabajo. En el momento en el que te montes conmigo para ir al otro lado, van a haber conflictos en tu casa. En el momento en que te montes conmigo para ir al otro lado, las cosas no van a seguir como han ido hasta ahora, dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, va a tener conflictos. ¿Va a recibir qué cosa, hermanos? Persecución. Entonces Jesús le dice a los discípulos que crucen al otro lado, y se levanta una tempestad. Y yo no entiendo hasta que no veo a Jesús llegando al otro lado. Ya viene el otro lado para los que conocen la historia. Un hombre. ¿Qué viene el otro lado, hermanos? Un solo hombre. Que de alguna manera, de alguna forma, Jesús sabía que este hombre necesitaba ayuda. ¿Qué hay del otro lado? Cuando Jesús te está llamando a ir al otro lado, está la misión para la que Dios te ha llamado. Repito, cuando decidas cruzar al otro lado, va a haber problemas, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Se te van a hacer difíciles las cosas en esta tierra cuando decidas ir al otro lado. Así que dice la historia bíblica que cuando Jesús llegó al otro lado, un hombre salió ¿de dónde, hermanos? Estoy en el capítulo 5 de San Marcos. Y llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos. Y cuando Jesús salió de la barca, no hizo bien pisar tierra. ¿Y qué cosa pasó, hermanos? Salió un tipo que estaba entre los sepulcros. El tipo tenía una inundación de demonios. Porque cuando el texto bíblico habla de que él tenía, cuando Jesús le pregunta cómo se llama, él dice, da una descripción de su nombre diciendo lo que representaba. Yo soy el representante de miles de demonios, y estoy aquí con ellos. Legión me llaman. Y una legión comprendía de 5 a 6 mil, 7 mil demonios en ese solo lugar y en ese solo cuerpo. Y necesito volver a abrir el paréntesis aquí, queridos. El apóstol Pablo en Efesios dice que nosotros no estamos aquí de jueguito, ni de que yo tenga una fórmula o una estrategia para que las cosas salgan bien o mal. El apóstol Pablo dice que aquí nosotros estamos metidos en una lucha espiritual con gente poderosa. Esto no es un asunto para yo jugar a ver cómo me siento hoy, si tengo deseos de adorar hoy, de cómo está mi ánimo hoy. Este es un asunto para vivir dependiendo de la única fuente que tiene el control de esas fuerzas poderosas, que los puede detener. Porque la salvación es muy bonito escuchar, qué bueno, Jesús me ama. Sí, Jesús te ama, y porque te ama puso a tu disposición todos los almacenes del cielo para que el poder de Dios esté actuando en ti y tú puedas ser vencedor en esta tierra.
Pero si tu vida espiritual está circunscrita a tu vida emocional, de repente hoy no me siento con deseo de hacer o de, porque tengo que volver al contexto bíblico. Ellos habían pasado todo un día trabajando con gente, probablemente estaban cansados, pero la misión no tiene tiempo ni tiene límites. Todo el que ha sido transformado por Jesús, todo el que tiene a Jesús en su corazón, yo quiero encontrar una palabra para decir esto. Cuando ha sido transformado por Jesús, no hay límites. Es que el llamado de Dios para mí, el apóstol Pablo fue llamado por Dios y se gastó en el negocio del Señor. Y yo me fui estudiando este asunto a Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, los llamados por Dios. Y entonces la historia empieza hablando de un señor que vivía en Ur de los Caldeos, de una familia prominentemente acomodada, tenía una condición no mala. Y dice la Biblia que Jesús, el Señor, le dijo: güey, ven para este lado. Y cuando él escuchó el llamado de Dios para venir a este lado, la historia bíblica dice, y cuando el apóstol Pablo le hace el reconocimiento en Hebreos 11, dice que él salió de su tierra, de su casa. ¿Saben para dónde? Para donde él no sabía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía los ojos puestos, ¿dónde? En una patria, ¿qué cosa? Mejor, y es a saber, la celestial, de la que el arquitecto y constructor es ¿quién? Pero es bonito ver que Dios lo llamó a salir. ¿Emocionalmente es fácil salir? ¿Emocionalmente es fácil desconectarse? ¿Emocionalmente es fácil tomar la decisión de dejar atrás mi zona, mi lugar de tranquilidad y de confort para irme a enfrentar a una batalla en medio de un camino para cumplir una misión? No, querido, no es fácil. No es fácil llegar de trabajo rápido, a veces ni poder bañarte, beberte un traguito de agua, si hay cena, coge y molde un pedacito de pan, un poquito de jugo y salir corriendo porque la misión te está llamando. Eso no es fácil. Pero a eso tú has sido llamado, porque tú no tienes tu vista en esta tierra. Al menos eso es lo que me dice la Biblia. Cuando la Biblia te describe a ti, habla de ti como alguien que no tiene la vista puesta en las cosas de este mundo. Y la Biblia no se equivoca. Si por alguna razón hay alguna diferencia contigo, entonces ajústate, porque la Biblia cuando habla de ti, habla de alguien que tiene una patria mejor, y es a saber la celestial, y vive para esa patria. Es así que la Biblia te describe a ti, Malta. La Biblia te describe a ti como un vencedor en esta tierra, porque estás cruzando a un lado ajeno a este mundo. Estás cruzando al lado al que Jesús te ha llamado. La Biblia no te describe como un hombre que cae en la batalla y se queda en el suelo. No, la Biblia te describe a ti como un hombre que se levanta y sigue hacia adelante. Eso es lo que la Biblia dice de ti. Y cuando llegaron al otro lado, se describió, Jesús le preguntó el nombre. Un hombre lleno de situaciones, 7,000 problemas en su vida. Nosotros podemos describir algunos. Y por favor, si en esta descripción se parece a la realidad que viven los que están de aquel lado, allá en el frente, entonces recuerda que Jesús en esta mañana te está llamando a cruzar al otro lado. Porque él había perdido su familia.
porque él había perdido su dignidad. Probablemente se puede comparar a un adicto a las drogas, que anda por ahí que hasta nosotros le tenemos miedo. Probablemente cuando la gente veía que él venía por un lado de la acera, no solo se cruzaba al otro lado, yo creo que se iba por otro camino para no encontrarse con él porque le tenían miedo. Era un hombre que se describe en el texto bíblico que era capaz de romper cadenas de hierro. Quizás en el sector donde él solía moverse decían cuando él venía, ahí viene el loco. Y Jesús estaba allá trabajando con gente que lo escuchaba, que lo entendía, que no generaba conflicto, y cruzó al otro lado y llevó a un grupo de hombres a ese lado. La misión comprende compromiso. La misión comprende desafíos. La misión comprende problemas. Pero esos compromisos, esos desafíos y esos problemas no son míos, son del dueño. Lo mío es ir al otro lado y llevar la palabra poderosa del dueño de este asunto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Dios? Y somos la única esperanza para nuestras familias. La única. Hay muchos de nosotros que somos únicos en conocer este mensaje. En toda una generación de gente que ha sido atrapada por el pecado y por el enemigo. El único medio que Dios tiene para llevar esperanza a un lugar donde las legiones se mueven con toda libertad. Tú eres esa persona, tú eres ese que tiene que cruzar al otro lado para dar un mensaje que puede cambiar vidas, porque a eso vino Jesús a tu vida. Ay, querido, esto no es un juego. Busca la excusa que sea, pero preséntale la verdad a la gente. No porque tienes que cumplir con un deber, sino porque la gente necesita la verdad. Yo quería que ese texto se viera un poquito más grande para cuando me toque leerlo. Se ve pequeñito, yo se lo voy a leer, ya estamos casi llegando a él. Pero está en el libro El conflicto de los siglos, en su capítulo 32, bajo el título El ministerio de los ángeles. Entonces dice el texto bíblico que la legión de demonios, ¿cuántos demonios dije que tenía el hombre dentro? ¿Alguien me puede corroborar, decir esto? ¿Cuántos? Más 7,000, más o menos 7,000 demonios. Cuando esos demonios vieron a Jesús a través de la vista de su representante y de su preso, de su prisionero, dice la historia bíblica que hay mucha información en el texto. Porque dice la historia bíblica que tuvieron ¿qué cosa? Miedo. Porque se pusieron adelante. Señor, no nos destruyas, no nos mandes al abismo. ¿Qué tenían los demonios? Miedo. ¿Cuál es el mensaje que está explícito allí, Joel Cueto? Si los demonios tenían miedo, ¿por qué el hombre corrió hacia Jesús? Si los demonios le temían a Jesús, ¿por qué si ellos controlaban al hombre no corrieron en vía contraria? Y yo quiero que usted empiece a conectar las partes. Jesús está trabajando con gente. De repente despide a la multitud. No dice terminó, no. Dice despidió a la multitud y le dijo, vámonos para el otro lado.
Ustedes recuerdan un incidente bíblico en Juan cuando Jesús tiene que hacer cumplir con una trayectoria de viaje y dice, pero me es necesario cruzar. ¿Y por qué a Jesús le era necesario cruzar por Samaria? Es verdad que era corto el camino, pero era hostil, porque no se llevaban bien los judíos y los samaritanos. Cruzar por Samaria representaba un problema, porque podían encontrarse con una situación, pero Jesús dijo, no es que quiero cruzar por Samaria. ¿En qué otro momento Jesús usó las mismas palabras cuando se escapó de los padres a la edad de 8 años? Le dijo a los padres, me es necesario ocuparme en qué cosa, en los negocios de mi Padre. Jesús está diciendo que aquellos cuyas vidas están conectadas con Él tienen una necesidad, y esa necesidad se circunscribe al propósito de Dios para sus vidas. Y entonces Jesús despidió a la multitud y le dijo, hay que cruzar para el otro lado. Y cuando yo veo al Señor de Gadara, Jesús no se apeó del barco, hermanos. Eso está implícito allí. Jesús no se desmontó del barco y Él usó el último hálito de control que tenía y corrió hacia dónde, hermanos. ¿Hacia dónde estaba quién? Su única esperanza. ¿Y qué cosa hizo? Se postró. Y yo quiero que usted entienda eso, hermano, porque allá afuera hay gente clamando por ayuda, pero Jesús no halla quien cruce al otro lado. Allá afuera hay gente que está atada, pero Jesús no halla quien se monte en la yola y cruce al otro lado. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros le tenemos miedo a la tormenta. Pues tú no ves que ese hombre es un ladrón. Tú no ves que ese hombre fue acusado de violador. Tú eres loco. ¿Cómo tú metes? ¿Y cómo tú te vas a juntar con ese hombre? Yo me imagino si hubiéramos estado allí, los prejuicios. Y tengo que preguntar esta mañana, ¿alguien me está entendiendo? Porque es muy fácil ser adventista aquí, sentado, escuchando alabanzas y cosas. Pero no es aquí que el Señor nos ha llamado a ser adventistas en el terreno, es de aquel lado. Donde hay gente que necesita. Donde hay gente que cuando tiene una situación, lo primero que le llega a la mente es, ¿por qué tú no acabas con tu vida? Porque no tiene esperanza. Hermanos, yo le voy a decir una cosa un poquito complicada espiritualmente. Pero así fue que el Señor la dijo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué cosa fue la que dijo el Señor? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? Y todo aquel que haga lo contrario, que la ponga a disposición, ¿qué cosa va a hacer con ella? Las cosas en las que tú estás ocupando tu talento, tu vigor, hoy se van a perder todas. Ya les conté que la pandemia tocó el lugar donde yo trabajo y lo tocó de una manera contundente. Una de las personas que murió a causa de la pandemia del COVID-19 fue el gerente comercial de la empresa en la que yo trabajo. Tipo vigoroso, 47 años de edad, 47. Sin entrar en más detalle, más joven que yo. 47 años. Y de hecho yo había empezado, les dije que había empezado a darle el Centinela y compartir ciertas lecturas con él. Yo tenía grandes planes para con él. Pero yo les cuento, ese señor, todo lo que se hacía en esa empresa, primero tenía que pasar por su escritorio y recibir una rúbrica, porque él era el que sabía. En materia de promoción médica, él era el que tenía la relación con todos los médicos y él era el que pagaba, el que firmaba, autorizaba congresos. En materia de venta, él era el que manejaba los dos supervisores de venta, tanto el que estaba en el cono sur como el que estaba en el cono este, allí en el Cibao. El cono sur comprende esto aquí del este también.
los que estaban en el área del Cibao. Él manejaba todo. Y todo se hacía bajo su dirección y se hacía bien, porque era un tipo gente, era un tipo, una buena persona. Tipo parecía más convertido que muchos convertidos. Pero un día, el que tal vez el menos esperaba, le llegó esta condición. Y por el trabajo y los afanes, su corazón se había debilitado, porque no hay una cosa que destruya más a un ser humano que el estrés. Y no hay una cosa que produzca más estrés que los afanes de esta vida. Y el día menos pensado, yo estaba en Bávaro trabajando y llegó la llamada. Se murió fulano de tal. Diana sabe de quién estoy hablando. José Figuereo se murió. Ninguno lo quisimos creer. ¿Cómo es posible? Es bonito ver el reconocimiento hoy a nombre de José Figuereo. Pero todo por lo que él luchó pasó a otro plano. Todo lo que este mundo ofrece es de este mundo. Todo lo que este mundo ofrece, todo, crecimiento económico, crecimiento intelectual, crecimiento social, todo lo que este mundo ofrece, ¿de dónde es? De este mundo. Lo único que tú puedes conseguir aquí y que no es de este mundo, pero está disponible aquí, es justamente conectar con aquel que hizo planes contigo más allá de esta vida. Yo tengo que concluir. Jesús nos está llamando a cruzar al otro lado. Jesús está consciente de que cruzar al otro lado tiene sus situaciones, Herodis. Él sabe, por eso nos dio tanta información en ese sentido. Él sabe, Vitín, que cuando Él te dice que cruces al otro lado, van a venir las legiones que salieron del Gadareno a hacerte la contra. Van a venir, van a venir. No va a ser fácil, Él lo sabe. Pero sabiendo esto, que no va a ser fácil, entonces Él hizo previsión para ti. Él provisionó para ti, dice la sierva del Señor en el texto que les quiero compartir. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora, ¿cuándo, hermanos? ¿Acceso a quién? A Dios. A toda hora. El ángel que anda con Joel Cueto se presenta ante Dios sin pedir permiso, porque Dios le ha dado esa libertad. A toda hora se presenta delante de Dios. Así que, aunque expuestos al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas, y en conflicto con todas las fuerzas del mal, ¿quién? Joel. Expuesto a todas las artimañas del diablo, porque lo mandaron, Dios me mandó a que cruce al otro lado, Él me mandó. Y Él sabe que yo estoy metido en un problema del otro lado. Y dice la sierva del Señor, aunque esté expuesto a todos los conflictos y esté luchando contra las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene, y aquí les cuento, siempre asegurada. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Siempre y cuando esté cruzando al otro lado. No malinterpretemos el mensaje. Dios no siempre está contigo. Dios promete estar contigo si tú vas. Por tanto, id. Si yo voy, Él dice, yo estoy contigo. ¿Qué significa ir? ¿Es dejar mi área? ¿Es dejar mi sector? ¿Es dejar mi trabajo? No, es ahí donde yo estoy. Colocarme como un instrumento que lucha en contra de las tinieblas. Entonces dice el texto, siempre. Siempre tienen asegurada la protección de los ángeles del Señor, que no es superflua,
O sea, de repente hoy yo vine y el ángel vino, pero mañana el ángel tiene un compromiso con otro y me dice no vayas hoy porque yo no puedo ir hoy. No, el ángel ¿cuándo está? Siempre. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo es porque deben hacer por las cosas que deben afrontar, porque deben hacer frente a las tinieblas y las potestades del mal, potestades múltiples y audaces e incansables, gracias esposa, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar ni despreciar. Y vuelvo ya para concluir, y me voy a parecer a Glass Gutiérrez con lo que voy a decir. Es una imprudencia vivir en este mundo desconectados del propósito de Dios. Es una imprudencia. Un hijo de Dios, según es descrito en la Biblia, vivir en este mundo sin estar conectado al propósito es una imprudencia. ¿Por qué? Otra palabra que dijo el Señor, que no me gusta, pero la dijo. Jessica, si tú no siembras con Él, estás tumbando lo que Él sembró. De repente, espérate que yo no voy, pero yo apoyo a los que van. No. Si tú no estás sembrando, estás tumbando lo que se siembra. No hay término medio. Alguien dijo una vez aquí, no hay casi salvos ni medio salvos. No hay casi cristianos ni medio cristianos. No hay casi entregados y medio entregados. No, o eres o no eres. No hay términos medios. De hecho, Apocalipsis, cuando Jesús hace una descripción de lo que Él anda buscando, Él lo hace una comparación con el agua. Y habla del tibio, frío y caliente. Y hace aquí una magistral presentación de lo que representa estar tibio. Y los que están tibios se quedan con la multitud del otro lado tranquilos, cómodos. Porque aquí, espérate, yo tengo que trabajar con gente de mi nivel, porque tranquilos. No estoy diciendo que está mal que tú tengas un lugar de trabajo donde la gente sea de cierto nivel. Lo que estoy diciendo es que tú te quedas ahí pero no haces nada. Los tibios son indiferentes. Indiferentes al tiempo, indiferentes a la misión, indiferentes al propósito, indiferentes a todo. Están aquí. Levanten la mano todos los que quieren ir al cielo. Ahí están los tibios. Para ir al cielo aquí a las 3 de la tarde. Amén. A las 3 de la tarde, ¿cuántos tibios aparecen aquí? Ninguno. Porque el tibio tiene su propio proyecto. Y su proyecto es tranquilo. Dios sabe, Dios entiende, Dios me ama. El Señor sabe quién yo soy. El Señor sabe que en su momento yo hice. El Señor sabe cuándo se acabó la misión para Pablo. ¿Cuándo se acabó la misión para Pablo, Herodis? Cuando se murió. ¿Cuándo se acaba la misión para ti, Malta? Cuando se vaya el último aliento de vida. Yo estoy dispuesto a ir al otro lado. Es más, yo quiero ir al otro lado. Yo sé que no va a ser fácil ir al otro lado, pero yo quiero ir al otro lado. Porque donde yo esté, yo quiero ser alguien que Dios pueda usar para enfrentar a legiones de demonios y mandarlos al abismo. Hay alguien que esta mañana, tarde ya, se monta en la barca, enfrenta las tormentas en el nombre de Jesús. Porque tormentas, van a haber tormentas, queridos. Van a haber problemas.
Y el problema lo van a tener los que van en la barca con Jesús y los que no van. Van a haber problemas. Siempre van a haber problemas. Pero hay alguien que en este día se monta en la barca con alguien que puede incluso controlar los problemas. Hace un tiempo mi esposa y yo vivimos una crisis. Y tuvimos aprendizajes importantes de esas crisis. A veces yo estoy hablando con la gente y le cuento a la gente mi testimonio. Yo le digo a mis compañeros, yo soy un deudor, yo le debo todo a Dios. Todo. Yo llegué aquí con -0. Después de ahí todo es de Él. Yo se lo debo todo. Todo. Y si alguien tiene que llevarse la gloria por algo de lo que ocurre en mi vida, es Él, porque sin Él no es posible. En estos días salí con el nuevo gerente que vino a conocer para acá y me dijo, yo te felicito por todo lo que tú has hecho. Y yo le dije, no, a mí no. A mí, yo apenas pongo el trabajo, el que pone la gracia es Dios. A mí no me felicita. Esto es de Él. Y me dijo, me gustó eso, me gustó esa frase. Esto no es una frase. Y Dios está llamando a gente que pongan su parte, que hagan su parte, a través de los cuales Dios se quiere glorificar. Una vez Jesús, otra vez en el lago, se había quedado separado de sus discípulos y decidió irse a encontrar con ellos. Y lo hizo de una manera extraordinaria. Iba caminando, ¿sobre qué? Sobre las aguas. Las aguas representan los momentos de nuestras vidas en los que las crisis amenazan con hundirnos. Las aguas representan los conflictos con los cuales nosotros no podemos lidiar. Las aguas representan dominios y potestades que están fuera de nuestro poder de control. Las aguas representan problemas. Pero Jesús iba caminando ¿sobre qué cosa, hermanos? Sobre todo eso. Entonces Pedro le dijo, Señor Jesús, tenía miedo de que fuera cualquier otra cosa, porque creían cosas en ese tiempo. Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ven. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar también sobre los problemas de esta vida. Ese día Pedro no se creía la historia. Yo me imagino a él pensando, ay, mañana cuando yo me vea con mis amigos y les diga, nadie va a creer esto. Pero dice la Biblia que él caminaba sobre las aguas y iba mirando a Jesús, atento a Jesús, hasta un momento dado en el que empezó a ver que el conflicto debajo de él era grande porque las aguas se movían. ¿Y saben lo que pasó con Pedro? ¿Saben lo que pasó con Pedro? Se hundió. Jesús te está llamando a ir al otro lado con Él, a cruzar sobre las aguas, pero tienes que mirarlo única y exclusivamente a Él. Y por eso yo pregunto esta mañana, ¿hay alguien que quiere cruzar al otro lado con Jesús? Porque cruzar al otro lado con Jesús, como decía mi hermano esta mañana, no es jugar a hacer un culto bonito, es jugar a tener un servicio a Dios que comprometa todo mi ser, porque Dios no quiere pedazos. Porque Dios no se conforma con un chin. Dios no quiere un chin. El texto dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y no conforme con eso, dice, que tus ojos miren a mis caminos. Dios no quiere el poquito que te sobra, Dios lo quiere todo. Es que cuando estás trabajando no lo estás haciendo, dice el apóstol Pablo, de modo que si coméis, bebéis o cualquier cosa que hagáis, a partir de ahora hay que hacerlo para gloria de Dios porque ya no somos nuestros. Y viene la pregunta. ¿Alguien quiere cruzar al otro lado? Yo te quiero ver de pie esta mañana. Si quieres cruzar al otro lado, pero yo quiero que tú entiendas que cruzar al otro lado representa dejar. El texto dice, si alguno quiere cruzar al otro lado, niéguese, tome su cruz y sígame.
Esta mañana, Señor, nosotros queremos cruzar al otro lado. San Pedro de Macorís está siendo azotado, la sociedad está siendo azotada. Hoy se están convirtiendo en ley principios que en otro tiempo eran medios que se usaban para educar y formar familias. Hoy hay leyes contrarias a esos principios. Hoy hay leyes que están por ahí tratando de ser introducidas y que en otros lugares han sido introducidas, que están en conflicto con el ideal de familia que tú creaste. Por ahí andan leyes que están en conflicto con todo lo natural que la Biblia describe como principio de vida establecido por ti. Pero también la sociedad está siendo amenazada por la complacencia de los apetitos, los vicios, los deseos carnales, la vanagloria de la vida. Todas esas cosas vanas que el mundo produce, que el diablo produce para distraer a la gente, están allá afuera. Y hoy más que nunca tú necesitas una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y aquí estamos, este grupo del segundo culto de la iglesia central. Aquí estamos. En esta hora estamos delante de tu presencia. Queremos montarnos en el barco contigo. No importa cuánto se mueva, no importa cuánta agua entre, queremos seguir en el barco contigo y cruzar al otro lado. Porque en el otro lado yo sé que tú nos invitas a trabajar con gente que necesita esperanza. Queremos ir al otro lado. Eso representa dejar nuestras comodidades, pero queremos ir al otro lado. Eso representa negarnos a nosotros mismos. En el momento en que pudiéramos estar en un resort, estaremos matando mosquitos, pero queremos ir al otro lado. Tómanos en esta hora, con nuestra falta de fe, con nuestras imperfecciones, y completa tú la obra en nosotros. Porque si hay una cosa que la Biblia dice acerca de mí, es que yo soy linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Dice la Biblia, hablando de mí y de cada uno de nosotros, que hemos sido adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó de las tinieblas que estaban del otro lado, que nos llamó a las tinieblas que estaban acá en la zona de perdición, para que vayamos al lado a decir las maravillas del Dios al que hemos encontrado. Ayúdanos, Señor. Ojalá este no sea un momento más en el que uno se para, sino que sea un momento en el que tú, en el barco de nuestras vidas, tengas el control. En el nombre de Jesús. Amén.